Hola, hola. Buenos días nuevamente con todos. Vamos a esperar un par de minutitos más y así 10 en punto comenzamos. ¿Sí? Muchas gracias por su participación y que se hayan conectado a este webinar. Tenemos un par de minutitos para iniciar. Listo. Henry, ¿ahí me ayudas con la presentación? Genial. Listo. ¿Me pueden confirmar por el chat o de repente abriendo el micro si pueden visualizar mi pantalla y me escuchan bien, por favor? Sí, todo conforme. Genial, muchas gracias. Listo. Ok. Bien, nuevamente buenos días con todos para los que se están conectando. Sí, vamos a dar sesión a este webinar. Este GCI en piloto automático, los controles olvidados. Me presento, soy Xenia Cabrejos, parte del equipo de QNAC, soy manager dentro del área de Risk Management en QNAC. Vengo trabajando ya más de 8 años full en temas de seguridad de la información, implementación y operación de los sistemas de gestión de seguridad de la información en diferentes entidades, ¿sí? En diferentes rubros. He visto muchos casos, dado que el tema de la consultoría te abre ese mundo a nivel de participar en todo tipo de proyectos a nivel de seguridad y también en diversas entidades que desde las más chiquitas hasta las más grandes. Entonces, por ahí parte de la experiencia y también del equipo les queríamos compartir algunos de los puntos importantes que nos parecen para el tema de la implementación y la operación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información que de repente ya lo vienen implementando en sus organizaciones. ¿Sí? Listo. Cualquier consulta pueden levantar la manito, abrir el micrófono o escribirme al chat. Voy a estar ahí chequeando todos estos puntos. ¿Sí? Listo. Damos inicio entonces al webinar. ¿Ok? Bien, en agenda tenemos 4 puntos. Lo hemos tratado de resumir lo más posible para que nos pueda alcanzar la hora, ¿sí? O sea, realizar un pequeño detalle a nivel del contexto actual en donde estamos. Y luego vamos a ir directo a la carnecita, por así decirlo, qué controles se olvidan o no supervisamos en nuestra operación o mejora continua del SGCI, cuáles son nuestras consecuencias reales que de repente no los estamos mapeando, y qué hacemos o qué debemos de hacer para que nuestro SGCI funcione y nos ayude a la organización a ver todos los riesgos, todas las amenazas y plantear todas las soluciones necesarias para que
nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que manejamos o tratamos se mantenga. ¿Sí? Listo. Ok, nuestro SGCI está funcionando realmente. ¿Cómo nos hemos asegurado? ¿Cómo sabemos que nuestro SGCI está funcionando? De repente está yendo en piloto automático, ¿sí? Muchas de las organizaciones logran implementar su SGCI con éxito, ¿sí? En un año lo implementan, viendo todo el ciclo de Deming, el SGCI. Lo documenta muy bien, está en papel bien documentadito, ¿sí? Llegan a la parte de la auditoría interna, luego el tema de la certificación, ¿sí? Se certifican porque todo está funcionando correctamente y luego no pasa nada. Pasan unos meses, dice que todo va en piloto automático, cae en piloto automático, y recién cuando ya están próximos a la auditoría interna o a las revisiones por ahí o a la auditoría de seguimiento a nivel de parte de seguimiento continuo de las certificaciones, recién nos ponemos a ver qué no hicimos, qué está faltando. Ok, vamos a generar todos los registros necesarios, vamos a revisar todos nuestros documentos que dicen, ya hay que hacer 5 formatos. Ok, generamos los 5 formatos, los 5 registros por todo el año, ¿sí? Ok, no hemos llenado nuestras bitácoras. En este momento comenzamos a llenar nuestras bitácoras. Sí, siempre pasa. O en la gran mayoría pasa de que esperamos, cuando ya estamos próximos a esas revisiones, a las auditorías, recién comenzamos a ver este detalle, ¿sí? Eso quiere decir que no se está actualizando realmente el SGCI, funciona, va ahí, ¿sí? Sin rumbo, los controles no se aprueban, ¿sí? No se les hace seguimiento, los riesgos no se reevalúan, ¿sí? Y no hay una lección aprendida de lo que debería ser parte de la mejora continua, ¿sí? Entonces, la sensación que nos da es que nuestro SGCI realmente no está funcionando, o bueno, lo hemos implementado, y aquí justo viene una de las consultas, ¿el SGCI lo implementamos para cumplir o realmente para proteger la información que manejamos dentro de la organización? ¿Sí? Porque muchos de los puntos o de partida para implementar el SGCI viene por el lado de algún requerimiento de negocio, hay que cumplir alguna normativa, algún tema regulatorio para poder participar en este tema o meternos a este rubro, tenemos que tener SGCI también certificado. Entonces, y no vemos la parte de realmente cómo nos va a ayudar a proteger la información porque lo implementamos solo para cumplir esa parte, ¿sí? Finalmente, tenemos que los controles no se revisan, ¿sí? Y solamente están documentados, solo están en papel. Tenemos una gran sábana de documentos ahí guardados o de repente de manera impresa o guardados ahí en el SharePoint, en las carpetas compartidas de REC, etc. ¿Sí? Y otras de las consultas que debemos hacernos para identificar cómo va nuestro SGCI es, ¿nuestro SGCI reacciona a los cambios que tenemos en la organización o se adapta? ¿Sí? Lo ideal sería que el SGCI se adapte a los cambios de la organización, ¿sí? Y no sea tanto un tema de reacción o reactivo. ¿Ok? Entonces, 3 consultitas puntuales para identificar si nuestro SGCI está funcionando correctamente. Listo. Por ahí vamos iniciando. Ahora, ¿por qué no basta solo con implementarlo una vez? ¿Sí? Esto tiene que ser repetitivo. Siempre hablamos de que los ciclos de operación, ¿sí? Todo el ciclo de Deming se repite año a año, si es que nuestro ciclo de operación dura un año, de repente es más cortito, pero tenemos que hacer nuevamente todas las fases. Hay que, si ya lo certificamos este año, 2025, en el 2026 tenemos que volver con la mentalidad de volver a implementar nuestro SGCI, porque efectivamente hay muchos cambios que se dan en el trayecto dentro de la organización, ¿sí? Entonces, tenemos un enfoque muy superficial, todo lo tenemos en papel o de manera digital, ¿sí? Está basada en el checklist de la ISO, ok, vamos, cláusula 4, contexto de la organización, 4.1 en específico, ¿no? Contexto interno-externo. Bien, vamos a hacer nuestro análisis, lo vamos a documentar, lo vamos a poner en este documento,
hacemos nuestro análisis FODA, de repente, para los que hacen análisis FODA en esta parte del contexto de la organización, ahí está, ¿no? Para el siguiente ciclo, ok, si ya lo tenemos ya, ¿qué vamos a agregar? Ok, puntualmente. Sí se agrega. No se vuelven a revisar, de repente hay algunos puntos que ya no forman parte del análisis del contexto porque ha habido cambios dentro de la organización o fuera de la organización que podrían impactarlo, ¿sí? Entonces, todo se maneja en el papel. Como todo está tema documental, y muchos de los casos, los procedimientos, tenemos procedimientos, metodologías, políticas, manuales, tienen demasiadas hojas, ¿sí? Unas políticas de 20, 30 hojas que se los compartimos a los usuarios, realmente los usuarios no lo van a revisar, no van a leer esas 30 hojas, ¿sí? Entonces, los procedimientos también suelen ser muy complejos y la operación se nos complica, ¿sí? El tema de las auditorías también, hay auditorías, todos los años tenemos auditorías, pero las auditorías son muy repetitivas, tienen el mismo enfoque, solamente vienen a validarnos, ok, tienes el documento tal, ok, ¿qué has hecho? Ya, nada más. ¿Sí? Entonces, siempre ese tema del enfoque de las auditorías es muy importante, el tema de cada cierto tiempo cambiar de auditor, porque cada auditor tiene un foco diferente y eso nos ayuda a mejorar y ver en qué estamos fallando en la implementación y en la misma operación, ¿sí? El punto del webinar, el tema de los controles implementados, los implementamos el primer año, pero nos olvidamos, no los mejoramos, no los operamos correctamente en el tiempo de vida del SGCI. ¿Sí? Ahí lo vamos a tocar a detalle. Bueno, el tema de los riesgos que no evolucionan, siempre son los mismos riesgos, ¿sí? Y el tema de las vulnerabilidades detectadas, que también es un punto muy importante, que los tenemos mapeadas, no las comparten porque tenemos diferentes servicios, nos llegan las alertas, pero quedan ahí, no las remediamos, no las priorizamos y realmente no nos ayuda en nuestra gestión de riesgos de seguridad de la información. Cuando vamos por los procesos dentro del alcance, identificamos nuestro inventario de activos, luego vamos a nuestra gestión de riesgos y el plan de tratamiento. Y no vemos nada de las vulnerabilidades detectadas o de las que nos reportan, ¿sí? Uy, ahí me pasé. Listo, entonces vamos a centrarnos puntualmente en el tema de los controles implementados, pero ahí ya les di varios puntos que hay que tomar en cuenta, revisarlo, para ver si realmente nuestro SGCI está funcionando, lo estamos operando correctamente o está yendo en piloto automático. Ok. Ahora sí, nos vamos puntualmente con los controles, ¿sí? De seguridad que tenemos como parte de la implementación de nuestro SGCI basado en la ISO 27001. Ahora es su versión más reciente que la 2022, aunque no tan reciente porque ya estamos 2025, pero tenemos estos 93 controles de seguridad agrupados en 4 grupos, en 4 dominios, ¿sí? Que tenemos que cumplir y cuando vienen las auditorías internas o externas nos llegan a revisar el cumplimiento de los controles, ¿sí? Acá un punto muy importante es, la norma nos dice los controles, ¿sí? Nos da un detalle de qué debemos de cumplir, ¿sí? Qué debemos de tener, pero no nos da indicios de cómo lo tenemos que hacer. Esto depende mucho de cada organización, todo depende mucho del contexto de la organización, ¿sí? Entonces, hay organizaciones más grandes que sí pueden implementar todos los controles técnicos habidos y por haber, y hay organizaciones tan pequeñas, ¿sí? Que es muy complejo, no sirve implementar todos esos controles, entonces tenemos que adaptar el cumplimiento del control a la organización y ver el mejor enfoque para llegar a la implementación correcta, ¿sí? Entonces, uno de los primeros controles que tenemos y que siempre se nos va y forma parte realmente del tema de las cláusulas, es una de las, varias cláusulas dentro de la norma que son obligatorias para el tema del cumplimiento, cláusula 6.1, 6.2, 6.3 y por ahí se une con la parte de la operación 8.1 y 8.2 me parece, ¿sí? Que tiene que ver con toda la gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando llegamos a la cláusula 6, donde nos dice que hay que tener un proceso estandarizado de todo el tema de gestión de riesgos y también no se olviden que tiene en el título de la cláusula el tema de oportunidades, a pesar de que no lo mencionen los siguientes en el detalle, pero es muy importante recordar que hay que gestionar riesgos y también oportunidades,
¿Sí? Entonces, llegamos a esa cláusula, bien, vamos a establecer nuestra metodología, nuestro procedimiento, manual, qué sé yo, a nivel de gestión de riesgos y oportunidades. Nos vamos a basar en la ISO 27005, que es la guía para el tema de gestión de riesgos de seguridad de la información. También en la ISO 31000, que es la ISO madre a nivel de gestión de riesgos. Algunas otras metodologías como Mayer, etcétera, ¿sí? Definimos cuál va a ser el camino, definimos nuestro mapa de calor, nuestros niveles de probabilidad, nuestros niveles de impacto, tenemos nuestros formatos, listo. Un documento de, un poquito extenso, de 20, 10 hojas de repente, ¿sí? Llegamos con las áreas, nos sentamos con las áreas, levantamos nuestros activos de información. Nuestra metodología dice que nuestros activos de información, en muchos de los casos dicen, todos los activos de información pasan a la siguiente etapa, que es el análisis de riesgo, la identificación de riesgos, o hay algunas organizaciones que en su metodología dicen, no, solamente los riesgos, los activos altos o extremos o críticos, dependiendo del nivel de clasificación, pasan a la siguiente etapa. Listo. Llegamos a la parte de riesgos, a identificar riesgos, a analizarlos, a evaluarlos. Tenemos nuestra matriz de riesgos bien documentada, bien estructurada. Cumple con todo lo que pide la norma. Amenazas, vulnerabilidades, la reacción del riesgo, los controles actuales, definimos nuestro riesgo a nivel de impacto, probabilidad, nos sale nuestro nivel de riesgo y tenemos ya... Dentro de la evaluación nos dice si es aceptable o no aceptable dentro de nuestros niveles de tolerancia, según nuestro mapa de calor, etc. Todo está bien documentado. Identificamos nuestros riesgos altos o críticos y los pasamos al plan de tratamiento de riesgos. También en el plan de tratamiento de riesgos es otro formato que también tiene todas las columnas necesarias para decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo nos va a ayudar este plan de acción o este plan de tratamiento a disminuir o a mitigar nuestro riesgo, ¿no? De repente está en un riesgo rojito alto o crítico y lo vamos a bajar a medio dentro de nuestros niveles aceptables, ¿sí? Pero ahí queda. ¿Por qué? Porque no hacemos un seguimiento sobre el plan de tratamiento de riesgos. En nuestra, de repente, matriz no hay unas columnas que diga cada cuánto tiempo vamos a hacer esta revisión o ese seguimiento, ¿sí? Para ver si realmente el plan de acción se ha ejecutado, ¿sí? Tenemos claro quiénes son los responsables, hemos compartido este plan de acción con los responsables, nos hemos reunido para definir las estrategias más detalladas y poder ejecutar este plan de acción. No. Solo queda ahí en el documento, eso es lo que presentamos, se eleva a aprobación, lo aprueban las áreas, todo bien, ahí quedó. No hay un seguimiento continuo del plan de tratamiento del famoso PTR. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a revisarnos en auditorías, lo tenemos ahí documentado y cuando llega la pregunta, ¿y cómo vas? No lo tenemos claro. ¿Sí? Porque no se hizo seguimiento, las acciones están sin responsables concretos, no se vio el tema de recursos, de repente especificamos que hay que comprar una herramienta y nunca buscamos los recursos a nivel económico, o de repente que nos den el visto bueno o el go para adquirirla, iniciar con el proceso de adquisición de la herramienta, etc. ¿Sí? Y cuando llegan este tema de las revisiones, obviamente no tenemos una evidencia concreta del avance. Podemos decir, está en proceso. Y cuando nos digan, y la evidencia del proceso, muéstrame. ¿Cómo sé que está en proceso? Porque esa es una pregunta muy común en el tema de las auditorías. ¿Sí? Entonces, que no tenemos las evidencias concretas a nivel del avance, desde un correíto comunicando, desde solicitando recursos, desde participando en las reuniones con los directores, a nivel de la alta dirección, etc. ¿Ok? Y lo que pasa es que el PTR nunca se cumple, siempre está en proceso, ¿sí? Y cuando llega el siguiente ciclo de operación, ¿qué hacemos? Ok, volteamos al PTR anterior, todo está abierto, todo está en proceso, de nuevo lo volvemos a meter en el PTR del siguiente ciclo de operación. Y así vamos.
¿Sí? Entonces, esa es una falla muy común que lo tenemos todo bien armado, bien documentado, pero realmente no hay un encargado del seguimiento, del cumplimiento de este PTR, del Plan de Tratamiento de Riesgos. Y lo mismo pasa con el tema de las oportunidades, ¿sí? En algunas organizaciones sí identifican oportunidades como parte de su gestión de riesgos y oportunidades, también lo documentan, ¿sí? Hacen el mismo flujo, pero como son oportunidades, dicen, ok, son oportunidades, ahí defino yo si las adopto o no las adopto, y bueno, si no las adopto, ahí quedan, pues, ¿no? Pero realmente estamos haciendo un buen seguimiento, nos está aportando realmente el tema de identificar las oportunidades, ¿sí? Porque de repente sí nos va a ayudar en la mejora de la seguridad de la información y no le estamos tomando la debida importancia. Así que este es un punto siempre débil del seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos y oportunidades. Hay que plantear el tema de seguimiento, tenemos que tener claro el responsable de seguimiento de los planes de tratamiento, asignar los responsables a ejecutar las acciones concretas, solicitar el tema de los recursos y siempre tener las evidencias bien documentadas, desde un correíto, ya nos da un indicio de tener evidencia del avance del plan de tratamiento, ¿sí? Ahí, primer punto dentro de la parte de las cláusulas, es el seguimiento siempre de los planes. Bueno, ahí va también alineado con las acciones que tenemos que implementar a nivel de los hallazgos de auditoría interna y externa, ¿no? Muchos de los casos nos ponen una serie de 10, 12, 15 oportunidades de mejora, ¿sí? También las quedan en el papel y realmente no están alimentando a nuestra gestión de oportunidades según la cláusula 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 como tal. Entonces también tenemos que por ahí mapearlo, hacer que se conecten todas las oportunidades que nos saltan de las auditorías, de las revisiones, de la revisión por la gerencia, meterlo en nuestra gestión de oportunidades para que salga ahí bien reflejado y realmente nos ayude en la mejora continua del SRC. ¿Sí? Listo. Sí, Giselle, justo. Hola, ¿qué tal? Una consulta sobre la matriz. O sea, como tú dices, indicas, debería tener impacto, probabilidad, medición del control, ¿no? Pero ¿habría otra información que podríamos añadir a esta matriz? Ok. Buena pregunta. Gracias, Giselle. Dentro de la matriz de riesgos, siempre tenemos que tener algunas cosas claras, ¿no? Hay que tener identificado bien el tema de la amenaza, la vulnerabilidad, la reacción de nuestro riesgo, ¿sí? El tema de los controles actuales es muy importante porque esto nos va a ayudar en el tema del análisis de nuestro riesgo para definir impacto y probabilidad, ¿sí? A veces solamente se identifican, se documentan los controles actuales, pero realmente no nos ayuda mucho a analizar a nivel de impacto, probabilidad. Sí, tenemos que conectar el tema de los controles existentes o actuales que identificamos para este riesgo, mitigar este riesgo, asociarlo, cómo nos va a ayudar a disminuir impacto y probabilidad. ¿Sí? Desde algunas cosas puntuales para este tema de los controles existentes o actuales, el dueño del ejecutor, la ejecución, cada cuánto tiempo se ejecuta, qué tipo de control es, si es un control preventivo, es un control reactivo, es un control detectivo. Esto nos va a ayudar mucho en el análisis a nivel de definir cuál es el impacto del riesgo, ¿sí? Y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, definitivamente el tema del impacto y la probabilidad, y acá también hay algún punto muy importante. Cuando definimos este tema o analizamos impacto y probabilidad, podemos hacerlo de una manera, establecer un cuadrito, ¿sí? Alineado a los 3 criterios de seguridad de la información. Por ejemplo, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, con estos 3 criterios vamos definiendo por niveles, ok, este riesgo me afecta en confidencialidad en un nivel, pongamos de 3 niveles, un nivel medio, en integridad bajo y en disponibilidad bajo. Entonces, de manera automática ya no hay que estar viendo, ok, yendo a la definición o a la descripción de los niveles de impacto. Teniendo nada más estos 3 puntos bien claros, el riesgo a qué criterio nos afecta, ya nos sale el nivel de impacto.
Lo único que hay que mapear bien o analizar bien es el tema de nuestra probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Una vez que ya tenemos claro el tema de impacto probabilidad, ya por defecto sale nuestro nivel de riesgo, ¿sí? Y algo que también se olvidan en las matrices de riesgos, en esta parte de riesgos, creen que solamente queda ahí con, ya tenemos el nivel de riesgo. Hay dos puntos importantes que se olvidan a nivel que la norma nos solicita o nos lo pide, que es el tema de la evaluación, ¿sí? Hay que agregarle siempre una columna que nos diga, ok, nuestro nivel de riesgo crítico, y eso puede salir en automático si lo manejamos en tablas de Excel, forma parte dentro de nuestros niveles de aceptación o no. Sí. Ok, entonces vamos a tener una columna que nos diga nivel de riesgo bajo, aceptable, nivel de riesgo medio, no aceptable de repente, o alto, no aceptable. Ya sabemos cuáles están dentro de nuestros niveles de aceptación. Y una vez que tenemos eso claro y cuáles son los riesgos no aceptables, también se olvidan de agregar a las matrices de riesgos el tema de la priorización. ¿Sí? Recordemos que en uno de los puntos de la cláusula de la norma nos pide que hay que priorizar los riesgos. Y al priorizar los riesgos depende mucho de nuestro nivel de riesgo. ¿Sí? Y eso también lo tenemos que establecer en nuestra metodología. Y esta priorización nos va a dar un input para el siguiente paso, que es el plan de tratamiento de riesgos. Identificamos 10 riesgos altos, 10 riesgos críticos. Entonces tenemos que tener una priorización por donde empezamos, ¿sí? Porque no vamos a poder abordar los 20 riesgos que no son aceptables de manera a la par. Entonces tenemos que hacer una priorización, cuál es el riesgo más crítico, ¿sí? Cuál es el que tiene la probabilidad de ocurrencia más alta o el impacto más alto, ¿sí? Vamos con ese. Empezamos y vamos priorizando todos nuestros riesgos y eso es lo que nos va a ver reflejado en los planes de tratamiento de riesgos, ¿no? Entonces, los planes de tratamiento de riesgos a nivel de fechas de inicio, fechas de fin, ya tenemos mapeado que vamos a empezar con esto, con este riesgo, vamos a hacer este plan de acción y vamos de caída. Porque ¿qué es lo que suele pasar? Es que todos los riesgos los vamos a tratar ya y en las fechas de inicio, fechas de fin, todos empezamos en julio del 2025 y vamos a terminar con todos en diciembre del 2025. ¿Sí? Entonces, y no sabemos por cuál que realmente vamos a empezar. Entonces, el tema de la priorización es algo que siempre se nos olvida y hay que tenerlo mapeado dentro de nuestra metodología, dentro de nuestra matriz de riesgo, porque esto es un input muy puntual para el tema de priorizar al momento de establecer los planes de tratamiento de riesgos. ¿Sí? Ahí no sé si tienes, ¿quedó claro o tienes alguna consulta más? Giselle. Sí, todo claro, gracias. Genial. Listo. Ok, otro de los controles, bueno, ahí ya vamos directamente al tema de los controles, que nos solemos olvidar o que de repente solamente lo vimos a la implementación y ahí quedó y va por defecto, ¿sí? Y esperamos que funcione bien, es el tema de inteligencia de amenazas. El tema de la inteligencia de las amenazas es uno de los controles nuevos dentro de la nueva versión de la norma. Sí, el control nos dice, la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información debe ser recopilada y analizada para producir inteligencia sobre las amenazas. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo usual que se suele mapear para el tema de las amenazas? Es hacer un formatito, de repente, o suscribirnos, como tal es lo más fácil, suscribirnos a algunas alertas porque nos llegan por correo electrónico o asociamos o seguimos a una cuenta de ciberseguridad en algunas de las redes sociales que tenemos. Y bueno, esto en nuestro formatito de inteligencia de amenazas, sí, ok, esto me lo reportaron por correo, lo pongo ahí y ya está, se acabó. Así pasa el control de inteligencia de amenazas en muchos de los casos en las auditorías, ¿sí? Pero realmente no estamos haciendo una inteligencia de amenazas, solamente está en papel. ¿Qué se espera de este control? ¿Sí? Se espera que obviamente tengamos fuentes, diversas fuentes de información a nivel de que nos alerten
el tema de las amenazas cibernéticas, desde una nueva modalidad de phishing, desde temas de a este grupo de empresas del sector financiero, está habiendo mucho tema de estafas por redes sociales, etcétera, ¿sí? Para eso tenemos que tener, bueno, tenemos diferentes herramientas y esto influye mucho dependiendo del tamaño de la organización. Sí, tenemos nuestra herramienta 100, que nos puede generar alertas. En algunos casos tenemos servicios de SOC, que también nos dan alertas a través de algunos casos de uso ya bien definidos e implementados, y son alertas automáticas, y actuamos de manera, también por decirlo, automática. Nuestro CECIR, sí, tenemos CECIR nacional, de repente dentro de la organización también se ha definido algo así. Nuestros diversos proveedores externos a nivel de ciberseguridad o a nivel de tecnologías que nos pueden enviar esas alertas rápidas ante alguna amenaza latente en el mundo, sí, como tal, que podemos también tener por ahí esta recolección de información, ¿ok? Pero no solo queda ahí en recolectar todo esto, porque ¿qué hacemos recolectando que nos llegue toda la información si no la analizamos? El control nos pide analizarla, ¿sí? Recopilar y analizar para producir inteligencia de amenazas, ¿sí? Entonces, no hay un proceso o algo que nos diga cómo vamos a analizar estas amenazas que todos los días nos llegan correos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a analizar el impacto de estas amenazas en la organización? ¿Sí? ¿Cómo nos ayudan estos reportes en nuestra gestión de riesgos? ¿Sí? ¿Cómo elevamos todo el resumen del tema de los reportes a nivel de amenazas que nos llegan por diversos canales y lo podemos elevar de repente a nuestra gerencia, a nuestra alta dirección, a nuestro comité, nos reunimos con nuestro equipo técnico, vemos cuáles son las amenazas más latentes para la organización, ¿sí? Entonces, no hay responsables realmente del seguimiento de estos puntos, ¿sí? No hay una frecuencia definida, sí se ignoran nuevas amenazas realmente porque nos llegan 100 correos al día, 50 correos al día, no lo reviso, porque estoy haciendo otros puntos, ¿sí? Esto pasa mucho con el tema del oficial de seguridad de la información que suele suscribirse a estos correos, a estos boletines, y ahí quedó, ¿sí? Cuando llega auditoría, inteligencia de amenazas, sí, estoy suscrita a todos estos correos, me llegan esos boletines, ¿y qué has hecho? ¿Cómo ayudar a la organización a prevenir otros riesgos, posibles incidentes? ¿Los has analizado? Todo lo que tienes acá a nivel de información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro SFCI puntualmente en este control no reacciona a nuevas amenazas y reacciona cuando ya ha pasado algo, cuando ya ocurrió un incidente de seguridad. Entonces, tenemos que tener, diversas fuentes, ¿sí? Para recolectar amenazas cibernéticas. Tenemos que identificar cuáles de estas amenazas se adaptan o pueden impactar en la organización, en nuestro contexto, identificar cuáles son los métodos de ataque, el modus operandi de los ciberdelincuentes o de las organizaciones criminales, cómo están definiendo este tema de los ataques, ¿sí? Y tener evidencias, y no solo que quede ahí, sino también analizarla, juntar un equipo técnico dentro de la organización, ¿sí? Elevarlo a la alta dirección y ver, mira, hemos identificado estas amenazas que nos pueden impactar, tenemos que hacer algo, o hay que hacer una revisión más detallada de nuestros controles técnicos, reforzar esto, etc. Entonces, siempre en este tema del control solo se quedan en la recopilación, se llenan de mucha información y no hay un análisis concreto de todo lo que se viene identificando como tal, ¿sí? Y queda en papel como tal, ¿sí? Luego, otro de los controles importantes es el tema de seguridad de la información y la gestión de proyectos, ¿ok? Acá mucho el error que siempre se suele cometer es que, ok, seguridad de la información tiene que ver con TI y a nivel de proyectos, solo proyectos de TI, ¿sí? Esa es la respuesta que siempre a veces nos dan en las auditorías. Ok, sí aplico seguridad de la información en mis proyectos, pero solo en los proyectos de TI y no van más allá. ¿Ok? La norma es clara, nos dice seguridad de la información debe estar integrada en la gestión de proyectos, no solo nos dice gestión de proyectos de TI, proyectos en toda la organización, ¿sí?
proyectos desde el cambio a nivel de la estructura orgánica, un proyecto a nivel de, se va a crear una nueva área. Tenemos que meter el foco a nivel de seguridad de la información desde la etapa de planificación en cualquier proyecto hasta el cierre o la implementación del proyecto, ¿sí? Entonces, algunas consultas claves para ver este tema de proyectos. Se lanza un nuevo sistema, no participamos, o las personas de seguridad no participamos realmente desde la etapa de la planificación, ya nos comunican cuando el sistema ya está en producción y recién ahí vemos el tema de las pruebas de seguridad, entonces tenemos que participar desde la planificación si hay que hacer un nuevo sistema, ¿sí? Cuando se contrata un proveedor también tenemos que participar a nivel de seguridad de la información porque hay que ver qué cláusulas de confidencialidad les aplican, a nivel cláusulas de protección de datos personales y algunos otros requisitos puntuales que tenemos que tener en consideración al momento de contratar este proveedor, ¿sí? Se hacen cambios en infraestructura y no se comunica al área de seguridad, ¿sí? Ellos ven el cambio de la infraestructura, el equipo de, por lo general el equipo de TI y el área de seguridad no se entera, ¿sí? Se implementan una aplicación, ¿sí? Tampoco no se comunica al área de seguridad cuando ya está en producción, entonces los accesos no se controlan correctamente, el tema del cifrado de la información de repente, y no logramos mapear qué es lo que pasó, qué criterios de seguridad de la información o controles debieron de aplicarse, ¿sí? No lo vamos a saber hasta que por ahí ocurre un tema de un incidente, una filtración de datos, etc. Entonces, este control no solo aplica a gestión de proyectos de TI, aplica a cualquier proyecto dentro de la organización y tenemos que a nivel de seguridad de la información participar desde la etapa de la planificación hasta el cierre o implementación del proyecto. ¿Ok? Luego, el tema de las cláusulas o los controles, perdón, que tienen que ver con proveedores, gestión de proveedores, que es la A519, A520, A522, ¿sí? A521 creo que también ahí me salté uno, ¿sí? El tema de los proveedores es un tema muy importante y crítico, y esto lo hemos venido viendo nuestra cadena de suministro en los diferentes incidentes que hemos visto en el 2023 y en el 2024, que muchas de las filtraciones o fugas de información han sido por nuestros proveedores. Porque justamente, está alineado con el control anterior, cuando contratamos a un proveedor, el área usuaria lo contrata, lo suele contratar directamente, no comunica al área de seguridad para identificar o hacer un análisis de riesgos. Ok, este proveedor, ¿a qué información va a tener? ¿Cómo vamos a cuidar el tema de los accesos, el cifrado de la información? Vamos a hacer una revisión periódica de que el proveedor cumpla con este checklist a nivel de seguridad de la información. Cualquier cambio tienen que comunicarnos, etc. ¿Sí? Entonces, nos olvidamos mucho de nuestros proveedores, y ojo, no estoy hablando solo del personal de TI, o bueno, proveedores a nivel de tecnología de la información, sino va más allá un poquito, ¿no? El tema de nuestros proveedores de seguridad física, los proveedores que nos brindan servicio de limpieza, tienen acceso a todos los ambientes, y en muchos de los casos la limpieza llega en el turno noche, cuando no hay poco personal, o en la hora del almuerzo, cuando hay personal, y todos los documentos físicos que manejamos información sensible o personal están ahí, ¿sí? O las laptops también están desbloqueadas, y bueno, el personal de limpieza no ve a nadie, puede ser una persona maliciosa y puede comenzar a robar información. Entonces, hay que cuidar todos estos puntos de los proveedores, cualquier tipo de proveedor, siempre hay que hacer un análisis de qué tipo de información va a ser, ¿sí? Obviamente, comunicarles también nuestra política de seguridad de la información, cuáles son los controles necesarios que se deben de implementar a nivel del contrato, ¿sí? Establecer muy bien las cláusulas, no solo de seguridad o confidencialidad, sino también ahora el tema de protección de datos personales. Ahora con el nuevo reglamento de la ley y teniendo en cuenta todos los incidentes de fuga o filtración de información, esto hay que tenerlo muy claro, ¿sí? El tema de la cadena de suministro a nivel de tecnologías también. Todos los contratos, todos los proveedores que tenemos a nivel de TI, hay que tenerlo bien mapeado,
ver bien el tema de los controles que se están implementando, que se están cumpliendo, hacer estas revisiones periódicas sobre el cumplimiento de estos controles. No solo basta dejarle en el papel una serie de controles que debe cumplir el proveedor, o sea, me refiero en el contrato, sino también hay que hacerlo en seguimiento cada cierto tiempo, ¿sí? De que realmente está cumpliendo estos controles, desde el tema de accesos hasta la protección de la información como tal a nivel personal, ¿sí? Entonces, siempre hay que mapear, establecer las reglas, ¿sí? Tenerlas claras para cualquier tipo de proveedor, ¿sí? En especial el tema de protección de datos personales, como les digo, ¿sí? Comunicarles todas nuestras políticas necesarias a nivel de seguridad de la información y que el proveedor interiorice, y esto cómo lo logramos de repente a través de alguna charla súper rápida, concreta, de seguridad de la información como tal, ¿sí? Y obviamente no nos olvidemos el tema de seguimiento, el cumplimiento de los controles, ¿sí? Hacer revisiones periódicas o de repente incluir dentro de las cláusulas que una vez al año se va a hacer una auditoría de seguimiento para revisar el cumplimiento de los controles que se pusieron o que se mapearon desde un inicio, ¿ok? Luego tenemos todo el tema de la seguridad de la información. Sí, Giselle. Hola, una consulta. ¿Podrías ahondar un poquito más en la parte de cadena de suministros? ¿Cómo gestionar los riesgos? Quizás ahí ahondar en ejemplos. Sí, perfecto. Gracias. En el tema de la cadena de suministros, sí, si bien es cierto, nosotros contratamos a un proveedor, ¿sí? A nivel de tecnología de la información. Como les digo, hay que establecer todos estos pasos de saber de qué va a tratar el servicio, qué tipo de información va a obtener el proveedor o con qué tipo de información va a tratar, va a procesar, qué nos va a enviar, qué tipo de información va a manejar, ¿sí? Y también en el tema de si va a contratar o va a hacer su contratación, ¿sí? De repente hay algunas actividades que lo va a subcontratar, lo va a tercerizar con algún otro proveedor, entonces también tenemos que tenerlo claro. ¿Y cómo lo mapeamos esto? Dentro de la fase siempre de planificación o cuando estamos en el tema de la contratación. Hay que hacer un análisis de riesgos, porque el análisis de riesgos no solo tiene que ver con los activos ya que tenemos, sino con los posibles activos que vamos a tener, entre ellos los servicios, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un análisis de riesgos como tal, ¿sí? En muchos de los casos, por ejemplo, se hace un checklist, ¿sí? A nivel de todos los controles que tiene que cumplir y vamos con cada proveedor diciendo, ok, cumples con todo este checklist a nivel de seguridad de la información, y esto va mucho justo para el siguiente control, que es el tema de los contratos de servicios en nube, ¿sí? Entonces, tenemos que tener este checklist, es muy importante, y no solo tenerlo identificado o implementarlo al momento de la contratación de los servicios, sino también ejecutarlo con cierta periodicidad para ver que no haya cambiado nada, ¿no? A nivel de las subcontrataciones, que eso también es un punto muy importante, tenemos que especificar que el proveedor, nuestro proveedor principal, tiene que comunicar todos los controles necesarios que están especificados y que se mapearon a subcontratista, ¿sí? En muchos de los casos, también al subcontratista se le hace estas pequeñas charlas de inducción, se le especifica todos los controles de seguridad, también se le hace un barrido a través de este checklist a nivel de cumplimiento, se les exige algunos puntos, y bueno, si este subcontratista no cumple con estos criterios mínimos que pedimos a nivel de seguridad de la información, el proveedor principal nos va a tener que buscar alguna otra opción. Y eso también lo tienen que tener claro desde la parte de la contratación del servicio, de los servicios. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Listo. Ok. Listo. Luego tenemos el tema de seguridad de la información en el uso de servicios en nube, ¿sí? Acá tenemos que tener algunas consultas muy claras también, y está alineado con el control anterior a nivel de proveedores. Hemos identificado riesgos desde la etapa de la planificación, ¿sí? Desde que vamos a definir los términos de repente de referencia para la contratación de este servicio en nube, cuáles son los controles necesarios, cuáles son los riesgos asociados, y qué controles tenemos que considerar, incluir dentro del proceso de contratación. El tema del cumplimiento, como les digo, el tema de las cláusulas de confidencialidad. No solo quedarnos en las cláusulas de confidencialidad,
¿sí? Hay que ir un poquito más allá, hay que saber si esta cláusula de confidencialidad que tenemos y que es estándar para todos los contratos le va a aplicar o no a este proveedor, ¿sí? O hay que hacer algunos cambios. El tema de las cláusulas de la subcontratación también es un punto muy importante. El tema de las cláusulas de protección de datos personales y las cláusulas a nivel de responsabilidades. ¿Qué pasa en caso de alguna filtración de datos y si formó parte del proveedor, si contratado, cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las acciones concretas en caso se identificó que el proveedor fue el culpable? ¿Okay? Todo eso está en la parte de cumplimiento. Luego tenemos que tener mapeado bien el tema de los SLAs, a nivel cuáles son las disponibilidades que nos ofrece el proveedor, y no solo que quede ahí, que nos ofrezca el 99.99% de seguridad, sino hay que hacerle un seguimiento si realmente nos está ofreciendo este porcentaje de disponibilidad. Sí, todo está en el tema del seguimiento, la revisión del cumplimiento de cada uno de los puntos que se han especificado, el tema de las cláusulas, como ya les comenté, el tema de dos controles muy puntuales, el tema de cifrado de la información, sí, cómo se va a transmitir la información, y el tema de la gestión de accesos, cómo se va a controlar el tema de la gestión de accesos, porque en muchos casos el tema de fuga de información vino por aquí, por el tema de los accesos. No se quitó un acceso concreto porque el personal ya se fue, se le dieron muchos privilegios, muchos permisos, etc. ¿Sí? Y todo esto está en el tema del monitoreo constante del cumplimiento de servicio, como tal, de los servicios en nube. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro estos puntos y no solo que queden, ok, voy a contratar un servicio en nube, el contrato va a tener esta cláusula de confidencialidad y ya está. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer todos estos puntos, como les digo, nuestro checklist nos va a servir mucho, ¿sí? Listo. Luego tenemos los controles de continuidad. ¿Sí? Creo que alguien levantó la manito. No Sí, tengo una consulta. Bajo un contexto de una contratación hacia un servicio de monitoreo que hace uso de la nube, o sea, este proveedor va a hacer un monitoreo de los recursos que una empresa requiere por nube. En este caso, la seguridad por nube, ¿cómo se manejaría? ¿Cómo así? No te perdí ahí, discúlpame, creo que fue mi internet. Ok, me refiero, nosotros supongamos, bajo un contexto, una empresa contrata un servicio de monitoreo de los recursos de nube. Entonces, bajo este criterio, ¿qué controles de seguridad nube se le puede requerir, dado que no está haciendo uso específicamente de la nube, solo que lo utiliza como un medio para monitorear los recursos? Ok. Es como un tratamiento. Ok. Listo, a ver, algunos controles puntuales, y ahí ya me está yendo la hora, ya son las 11, pero controles puntuales a nivel de que tenemos que considerar para estos proveedores que nos hacen un tema de monitoreo, ¿sí? El tema de las métricas a nivel de respuesta, bueno, más allá de respuesta, sino comunicación o reporte de ciertas alertas, ¿sí? El tema de la gestión de accesos es muy importante. El tema de los roles, a qué tipo de información va a tener acceso el proveedor para que ejecute sus actividades de monitoreo. Tenemos que tener bien definido el tema de los roles, el tema de la gestión de identidades, aplicar el principio de menor privilegio, ¿sí? También el tema del monitoreo de los logs, qué hizo el proveedor, a qué servicio accedió, qué hizo con este servicio, qué hizo con la información, siempre tener alertas a nivel o revisiones de los logs de auditoría, ¿sí? A través de este proveedor con sus usuarios. El tema de las cláusulas también es muy importante a nivel de, ok, es un proveedor nada más a nivel de monitoreo, nos brinda servicios de monitoreo continuo, pero también en las cláusulas hay que especificar si es que por ahí a nivel del monitoreo, dado que tiene acceso a cierta información, jala cierta información para el tema de brindar el tema del servicio de monitoreo, también tenemos que tener cuidado con qué tipo de información está trabajando, de repente dónde la va a almacenar, si es que la almacena en algún lado, quiénes tienen acceso a esta información, parte del personal del proveedor también es muy importante, ¿no? Porque nosotros a veces contratamos al proveedor directamente, pero no sabemos quién va a tener acceso dentro de su personal a la información que va a monitorear. Entonces, cada cierto tiempo de repente no nos comunican
el tema del monitoreo, la persona que monitorea la van cambiando, y ahí también se puede ir filtrando el tema de la información como tal. Entonces, lo más básico, el tema de accesos como tal, ¿sí? Cuidar el personal que nos está brindando el proveedor a nivel del tema del monitoreo, hacer una buena gestión de identidades como tal, aplicar el tema del menor privilegio posible, ¿sí? De repente solo lectura a ciertos usuarios como tal, y el tema de cómo nos va a nivel de las métricas o los temas del SLA, cómo nos va a reportar esta información, ¿sí? Los mecanismos de reporte a nivel del tema del monitoreo. Listo, muchas gracias. Ok. Bien, a nivel de los controles de continuidad, también hay 3 controles asociados, ¿sí? Tenemos este tema de nuestro DRP, nuestro plan de contingencia de TI bien documentado, ¿sí? Está alineado por ahí con nuestro análisis de impacto, asociado a nuestro sistema de gestión de continuidad como tal, etcétera, ¿sí? Todo está documentado. Pero ¿qué es lo que no hacemos? El tema de las pruebas, los simulacros reales en ejecutar todos los escenarios que tenemos en nuestro plan de contingencia, en nuestro DRP. Nos incluyen por ahí los procesos o servicios críticos o proveedores clave. Parte de las pruebas es incluir a los proveedores que nos brindan ciertos servicios críticos dentro de los escenarios como tal, ¿sí? Entonces hay que siempre ver el tema de las pruebas, no solo planificarlas, obviamente hay que ejecutarlas, no solo hay que hacer simulaciones de escritorio, las famosas pruebas de escritorio, sino también hay que hacer simulaciones reales, incluir a nuestros proveedores o a nuestros servicios críticos, ¿sí? Conocer bien el tiempo real de recuperación, los famosos RTO y RPO. Muchos de los casos no son validados, si forman parte de la planificación o a nivel del documento de nuestro DRP, nuestro plan de contingencia de TI, ¿sí? Pero a nivel de las pruebas tienen que ser validados. Esto nos asegura que efectivamente estamos con todos los controles a nivel, o las acciones de respuesta o recuperación y monitoreo constante para prevenir este tema de los escenarios, o en caso pase este escenario o crisis, tenemos cubiertos esos puntos, ¿sí? Los equipos de respuesta también no son entrenados y eso forma parte de las pruebas continuas que tenemos que hacer sobre estos dos, bueno, el tema del cumplimiento del DRP y el plan de contingencia de TI, como lo quieran llamar o cualquiera se haya implementado en la organización, ¿sí? Entonces, y otro punto muy importante es que en muchos de los casos este tema del DRP o del plan de contingencia de TI solamente lo ve el equipo directamente de TI, ¿sí? Y no llaman a seguridad de la información. Seguridad de la información no participa en la simulación real o en las pruebas de los escenarios dentro del DRP. ¿Y por qué tiene que participar? Porque obviamente seguridad tiene que ver o validar que el tema de los accesos se han mantenido, que no se han modificado, el tema del cifrado de la información también, el tema de los registros o los de auditoría también tiene que revisarse. Entonces, el tema de seguridad de la información, el encargado de seguridad de la información tiene que formar parte de las pruebas de los escenarios que están especificados en nuestro DRP o en nuestro plan de contingencia, ¿sí? Luego tenemos el tema de gestión de incidentes, seguir todo el flujo que nos dice la norma, desde el reporte de los incidentes, evaluación, decisión, respuesta, el aprendizaje y la evidencia. En muchos de los casos solo nos quedamos en especificamos los canales de reporte, los usuarios nos los reportaron, lo metemos, lo documentamos en nuestra bitácora de incidentes o bitácora de eventos e incidentes, como lo hayan llamado, ¿sí? Y queda ahí. Y cuando veamos el tema de, ok, vamos a hacerle seguimiento, vamos con el equipo de TI, cerró este incidente que se reportó, no cerró, ya está, sí cerró, ¿qué se hizo? Nada más. No se evaluó si realmente el evento reportado fue un incidente, si este incidente fue un incidente crítico, cómo se respondió. Y en el tema de la respuesta de incidentes están los famosos playbooks de ransomware, o sea, respuesta a ransomware, respuesta a malware, respuesta a fuga de información, filtración de datos, etcétera, ¿sí? Y algo que también se nos olvida, que es el tema del aprendizaje. Bueno, en algunos casos solo se queda acá, ok, se respondió, se cerró el incidente, pero no vemos la parte de aprendizaje, el análisis post-mortem, como le dicen, ¿no? ¿Cuál fue la causa raíz? ¿Cómo vamos a mejorar nuestros controles de seguridad? ¿Sí?
Y el tema de las evidencias también es muy importante. Hay un control puntual en temas de la evidencia. En caso sea necesario, muchas de las organizaciones lo especifican así, se quiera hacer un análisis forense, se tienen que considerar todos estos puntos. En muchos de los casos no se logra ejecutar este control, pero sí hay que tenerlo claro en qué momento vamos a hacer esta recolección de evidencia para un posible análisis forense, y esto lo tenemos que tener claro en esta parte de acá, en la evaluación y decisión y en el tema de la respuesta como tal, ¿sí? Entonces, no solo quedarnos en la parte de meterla en la bitácora de eventos incidentes, sino también hay que hacer el seguimiento, ¿sí? Hay que ver cómo se da la respuesta, hay que aprender de estos incidentes, hay que hacer este análisis post-incidentes, identificar la causa raíz, identificar el tema de mejoras y eventualmente también mejorar esos controles, que no solo quede en la parte documental, porque siempre suele pasar, ok, sí hice mi aprendizaje, identifiqué la causa raíz, hice todo este análisis y acá está. Y quedó ahí, quedó en el papel. Pero realmente no nos está ayudando porque no nos está sirviendo para nuestra gestión de mejorar nuestra gestión de incidentes, no nos está sirviendo para mejorar nuestros controles técnicos, no nos está sirviendo, no lo estamos mapeando con nuestra gestión de riesgos u oportunidades como tal, ¿sí? Luego tenemos un punto muy importante, el tema de privacidad y protección de la información, que es un control puntual de la norma, ¿sí? Acá, en muchos de los casos, o cuando vienen auditorías, siempre nos preguntan, ok, para este control, ¿declaraste tus bancos de datos personales? Sí, ya están declarados, ok, cumples. ¿Sí? Entonces, la norma nos dice que no solo hay que identificar qué tenemos que cumplir a nivel de protección de datos personales, sino también cumplir los requisitos relacionados a la protección de datos personales. En el Perú tenemos la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, su nuevo reglamento que salió en octubre, noviembre del año pasado, que nos da nuevos requisitos a nivel de protección de datos personales, y acá hay un punto que quiero mencionarles, el tema de la respuesta o la notificación en caso pase un incidente y este incidente afectó datos personales, ¿sí? Tenemos que tener mapeado siempre el tema de las 48 horas, ¿sí? Que tenemos que reportar no solo a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, sino también al afectado. Entonces, en esta parte del control, no solo quedémonos en registramos los bancos de datos personales, acá están registrados, ¿sí? Sino también hay que hacer una revisión del cumplimiento total a nivel de la legislación de protección de datos personales, ¿ok? A nivel de los controles de formación y concientización, eso también es un punto en el que siempre es algo repetitivo, continuo, ¿sí? Tenemos las charlas una vez al año, son unas charlas muy genéricas, nos hacen un refuerzo, una rápida revisión del tema de seguridad de la información, los principios, las políticas, todos los años lo mismo, ¿sí? Tenemos material desactualizado, es muy técnico, no está enfocado en cada proceso, línea de negocio, en el tema de las evaluaciones o cómo medimos. Esto es algo muy importante también que se suele responderse, ¿no? ¿Cómo mides que efectivamente las capacitaciones, las charlas de concientización están funcionando realmente? Entonces, ok, hago una evaluación tipo quiz, 10 preguntas. Entonces, por lo general, los usuarios, como son preguntas tan fáciles, salen bien y nos da una falsa sensación de que estamos bien o que los usuarios están captando bien el tema de la información a nivel de seguridad de la información, ¿sí? Pero realmente no es así, y nos damos cuenta cómo, en el tema de los reportes de eventos, no nos reportan eventos. Y nos reportan cuando ya algo pasó, o nos enteramos cuando algo ya pasó, ya fue un incidente como tal, ¿sí? O cuando vamos a hacer estas revisiones, que es uno de los controles, estas revisiones de cumplimiento para ver si los usuarios están realmente ejecutando todas las políticas, desde el etiquetado, la clasificación, la protección de la seguridad física de los activos, cumplen con nuestra política de contraseñas. Cuando así las preguntas no tienen ni idea. Ah, sí, no recuerdo. Ah, sí lo tenía, pero ahora ya no lo hice porque me complicaba mucho el trabajo y bueno, ¿no? Entonces, esto de acá es un tema muy importante y justo Gise
Giselle, parte de nuestro equipo, manager también de CUNAC, lo dictó en una charla, un webinar anterior, así que véanlo. Nos habla de un tema del programa de concientización, ¿sí? Que tiene que ser estratégico, continuo y medible. Y hay diversas acciones que tenemos que tener desde la difusión de los comunicados, que sea bien concreto, bien visual, nada de mucho texto. Las charlas de concienciación tienen que ser periódicas y también con casos reales, ¿sí? Escenarios o temas muy puntuales que llamen la atención del usuario y que no solo lo asocien con tengo que cumplir porque la organización me lo dice, sino también para que lo apliquen en su día a día. Entonces, ahí jala seguridad de redes sociales, seguridad para protegernos a nuestra familia, a nuestros niños, por ejemplo, el tema de protección de los equipos celulares, todas las configuraciones necesarias que tenemos que hacer para proteger la información, ya que siempre estamos en el día a día con el celular, con las laptops, etc. Entonces, es el tema de los controles de formación y concientización, que no solo quede en difundir una charla anual, mandarles un curso todos los años de lo mismo con 30, 60 láminas y que el usuario le va a dar la verdad siguiente, y llega a la evaluación, un quiz de 10 preguntas, como ya saben más o menos son preguntas muy fáciles, muy puntuales, aprobado. Y nos da una sensación de que efectivamente los usuarios entienden el tema de seguridad cuando no es así, ¿sí? El tema del control de supervisión de seguridad física también es un punto muy importante. Tenemos cámaras de seguridad, tenemos personal de seguridad, tenemos a nuestra persona en recepción, ¿sí? Que nos da una falsa sensación de que estamos cubiertos a nivel de seguridad física, pero no está funcionando. ¿Cada cuánto tiempo revisamos las cámaras? Hay un monitoreo real de las cámaras en vivo, ¿sí? El tema del personal de seguridad realmente está funcionando, porque a mí me ha pasado que cuando voy a diversas organizaciones, y en especial las instituciones públicas, tienen este tema del sensor metálico, no me acuerdo, es de acá de tipo metal que también tenemos en los aeropuertos que pasamos, ¿sí? Y que si salta algo o suena algo, nos da una, ok, ¿qué tienes, no? Pero a mí me ha pasado de que, tranquila señorita, pásale más, ¿suena? ¿Me revisa mochila? No, porque a veces voy con mi mochila, con mi maletín, tengo mi laptop, llevo mi celular, llevo alguna otra información o herramienta, no hacen una revisión adecuada. El personal de seguridad está ahí, bueno, sí pase, siga, no, tranquila. O a la salida también. No solamente un tema, abre su mochila para ver qué lleva, un tema de cumplimiento lo más. Pero realmente no se aseguran que la laptop que ingresa de repente es la misma que estoy sacando. ¿Sí? Confía. Entonces hay que tener un foco ahí en el tema de ¿está funcionando realmente nuestros controles de supervisión de seguridad física? ¿Estamos haciendo un monitoreo real? Tenemos que capacitar realmente a nivel del personal que nos está brindando el servicio de seguridad física con todos los controles necesarios para que se ejecuten, se cumplan, nos ayuden, nos alerten en caso de algún evento, ¿sí? En CUNAC tenemos en la parte del equipo de cyber, hace estas pruebas de intrusión física. Entonces, a nivel de ingeniería social, uno de los chicos del equipo se hace pasar como un personal de la organización, llega justo en la hora del almuerzo, por ejemplo, donde todo el mundo está en la corrida de sí, tengo que ir acá a comprar mi menú, voy al restaurante, tengo una hora, el personal de seguridad hay tanta gente que se marea o no le presta debida atención, entonces el chico de CUNAC, nuestro equipo, va con su hamburguesa, su menú en mano, va bien así formalito, el personal de seguridad física lo mira, personal más que va y viene a comprar con su menú pase. Pero no se fija si tiene pase de seguridad, si tiene el photocheck, cuáles son, si realmente pertenece a la organización. Y bueno, nuestro equipo va, ingresa a las oficinas, se pasea por todas las oficinas con su celular en mano tomando evidencia, ¿sí? Accede a información física que está por ahí, los famosos también temas de las papeleras de reciclaje, ¿sí? Este tema de papel,
visualiza todo temas en especial el área comercial que suele imprimir muchas de las cosas con todos los datos de los clientes, ahí está. ¿Sí? Entonces es muy importante el tema de la supervisión de la seguridad física, que no solo que sí tenemos personal de seguridad, sí tenemos personal de recepción, sí tenemos cámaras, pero ¿qué hacemos con eso? Realmente nos está alertando, detectando accesos físicos no autorizados, y ese es un punto también de mejora para el tema nos va a ayudar con la gestión de riesgos. ¿Sí? Otro de los puntos también de los controles es la gestión de vulnerabilidades técnicas. Muchos de los casos la respuesta es sí. Tengo un ethical hacking, ejecuto un ethical hacking al año. Ya está. Tengo mi informe y hago mi plan de remediación. Pero realmente estamos haciendo una correcta gestión de vulnerabilidades técnicas. Definimos un alcance. ¿Realmente estamos definiendo correctamente el alcance para este servicio? ¿Sí? Estamos haciendo una identificación periódica que no solo sea automatizada, o manual, tiene que implicar ambos casos, ¿sí? Estamos priorizando las vulnerabilidades que nos reportan o tenemos, ¿sí? Para el tema de la remediación, ¿no? No vamos a remediar todas las vulnerabilidades, siempre tenemos que priorizar, ¿sí? Que no solo quede en un plan, sino también en acciones concretas, porque en muchos de los casos en auditoría, sí, hice mi ethical hacking anual, tengo mi informe, tengo mi plan, acá están fechas irresponsables. Y cuando llega el siguiente año, uy, mi plan no le hice seguimiento, uy, no sé en qué quedó, uy, el área de TI no me contesta. ¿Ok? Entonces, tenemos que seguir todo este flujo, definir bien el alcance, que sea algo periódico, que no sea una vez al año, sino dependiendo del alcance, de repente, ok, vamos a centrarnos en estos 6 servicios o aplicaciones críticas en el año. Vamos a hacer una en este primer bloque, otra en este primer bloque, y también siempre hacerle el seguimiento constante a los planes de remediación, que en muchos de los casos son la demora a nivel de TI, ¿sí? Luego tenemos el control de prevención de fuga de datos, ¿sí? Acá la respuesta más siempre en temas de auditorías es bloqueo UCBs, puertos UCBs en todos los equipos están bloqueados, ¿sí? Y ese es mi control de prevención de fuga de datos. Pero ¿realmente está funcionando? ¿Realmente te has asegurado que el control de bloqueo de puertos UCB está funcionando? Porque por ahí hay alguno que no funcionó correctamente, no se aplicó correctamente en el equipo y alguien ingresa a su UCB y saca información. O hay otras formas, ok, está bloqueado, tengo acceso a todos los servicios en nube, voy a compartir la información por ahí. ¿Sí? Entonces, para este tema de la prevención de fuga de datos está muy ligado con los 2 controles que tenemos a nivel de clasificación y etiquetado. Tenemos que tener una clasificación adecuada, ¿sí? Tenemos que tener estandarizada y tiene que estar difundida en toda la organización, tiene que quedar claro qué tipo de información tenemos y cómo la etiquetamos. Si no clasificamos, no tenemos claro qué tipos de información tenemos, ¿cómo la vamos a etiquetar? Y este tema del etiquetado nos va a servir mucho para cuando implementemos un DLP. Entonces ya sabemos qué información crítica o sensible tenemos y entonces sobre este punto vamos a generar todas las alertas necesarias. Tener cuidado con el uso del correo personal, ¿sí? Porque en muchos de los casos es, ok, no puedo enviar ninguna información por mi correo corporativo, porque si no lo van a monitorear, va a saltar una alerta, pero tranquilos, como puedo iniciar sesión en mi correo personal, lo envío por ahí. ¿Sí? El tema siempre hay que reforzarlo con el tema de las capacitaciones a los usuarios y el monitoreo constante, revisar siempre el tema de los logs de auditoría, las alertas, si tenemos un DLP, revisar siempre las alertas, ¿sí? Y todo parte de una clasificación y etiquetado adecuado de la información, ¿ok? Y luego tenemos el tema de las copias de seguridad, que también es un punto de dolor, ¿sí? Muchos casos tenemos una política de copias de seguridad, tenemos unas políticas de copias de seguridad diarias, semanales, incrementales, diferenciales, tenemos el full backup, etcétera, ¿sí? Pero no tenemos claro, ¿sí? ¿Qué tipo de información realmente respalda? ¿Qué tipo de información tiene que aplicar esta política de seguridad? Y algo muy importante, no se hacen pruebas,
¿sí? El control es puntual, no solo hay que hacer copias de seguridad, sino también hay que probarlas. Entonces tenemos que establecer un plan de pruebas para ver realmente si la si la copia de seguridad que está almacenada ahí en algún ambiente está funcionando ante algún posible incidente y nos pueda servir de repente como algo reactivo el tema de la copia de seguridad, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que se ejecuten pruebas, que se esté implementando un cifrado adecuado y dónde se almacenan, porque en muchos de los casos, ok, genero mis copias de respaldo, las tengo en unas cintas y las almaceno en el mismo centro de datos, físicamente, ¿sí? Hoy las almaceno ahí en los gabinetes del área de TI y ahí está. Y no están almacenados en un ambiente adecuado, y como no hacemos pruebas cuando sucede algo y queremos utilizar nuestras copias de respaldo, no funciona. ¿Por qué? Porque no hicimos pruebas, porque no nos aseguramos que estaban almacenados en un ambiente adecuado, etc. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las copias de seguridad. No solo queden hacer las copias, sino asegurarnos también que funcionen estas copias de seguridad y que tienen todos los controles necesarios para que funcionen como tal. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, esos son los puntos o los controles más críticos que tenemos que tener en cuenta y que a veces siempre solo se quedan en papel, en la bitácora, están bien documentados, pero no nos ayudan mucho, no se está reaccionando sobre todo lo que tenemos y toda la información que se recopila a través de los diferentes controles de seguridad, en especial estos que les he mencionado, ¿sí? Nivel, bueno, de consecuencias reales, si no tenemos una adecuada gestión de vulnerabilidades, vamos a estar expuestos con algún software desactualizado 6 meses, como no lo priorizamos, no tuvimos priorización al momento de ejecutar nuestro plan de remediación, pasó algo, ¿sí? Explotó un atacante explotó una vulnerabilidad, perdimos información o se filtró información, el parche que sabíamos que existía nunca se aplicó. ¿Sí? A nivel de seguridad en la nube, el tema de los servicios que tenemos en la nube con diferentes proveedores, ¿sí? No hemos validado el tema de los controles de acceso, se podía acceder a la información sin autenticación, ¿sí? También se filtró información, nadie revisó la configuración, nadie hizo el seguimiento, todos los controles que se pusieron en el contrato y ahí quedó, ¿ok? El tema de los backups sin prueba, también. Nadie verificó si realmente el backup que está almacenado ahí 6 meses, un año, realmente está funcionando o va a funcionar y no está corrupto. ¿Ok? El tema de las pruebas de restauración es un punto muy importante. El tema de los contratos sin cláusulas de seguridad, hay que incluir cláusulas de seguridad, no solo en temas de confidencialidad, sino también en temas de protección de datos personales, incluir el tema muy puntual en casos de fuga de datos, y si el proveedor tuvo la culpa, cuáles son las acciones que se van a tomar, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy claro en el tema de las cláusulas. Y el tema de la continuidad de la seguridad de la información sin pruebas. Todo está documentado, tenemos nuestro DRP, nunca se hizo un simulacro real, todo quedó en pruebas de escritorio, vimos que sí funcionaba, obviamente, en la prueba de escritorio, porque es algo checklist, marcar, pero no se hizo un simulacro, una ejecución del escenario real, para saber si están funcionando todo nuestro flujo de respuesta ante este escenario, si se activaron todos los controles necesarios, si se activó el comité, etc. ¿Sí? Entonces, acá también, como les comentaba, un punto muy importante, incluir en nuestras pruebas a los proveedores y los proveedores más críticos dentro del alcance que forma parte de nuestros escenarios. ¿Sí? Listo. Y finalmente, bueno, ya les ha dado todas las luces de qué debemos de hacer para que estos controles no vayan ahí en automático, se queden solo en lo documental. Pero igual, 3 puntos muy importantes: hacer un checklist siempre de la salud del SFCI, ¿sí? Cada cierto tiempo o antes de iniciar el ciclo de operación, hay que hacer un checklist de cumplimiento. Ok, ¿en qué estamos? Ok, ¿dónde nos vamos a meter este foco para que el control realmente funcione y nos ayude? ¿Sí? Reducir la complejidad. El tema de la documentación a veces es muy tedioso, fastidioso, como les digo, los usuarios no lo van a leer. Hay que hacer nuestros procedimientos instructivos muy específicos, ¿sí? Incluir imágenes, por ejemplo,
en el caso de un instructivo, para que el usuario sepa qué va a hacer. ¿Sí? Hay que ser menos burocráticos con todo el flujo de aprobación de la documentación, que las políticas sean bien completas, pero también bien sencillas o bien simples para que el usuario lo pueda interiorizar. Y hay que hacer más simples la ejecución, ¿sí? Y último punto también muy importante, en muchos de los casos los controles funcionan cuando la alta dirección está involucrada o comprometida. Entonces, todo el tema de la ejecución de los controles, la ejecución del SGC y a nivel de resultados, hay que siempre elevarlo a la alta dirección y que no solo quede en el seguridad de la información o en TI, sino también hay que elevar todos los resultados, reportes a la alta dirección para que lo tenga bien mapeado y nos puedan dar recursos, se pueda ver el compromiso de la alta dirección y también los usuarios al ver el compromiso pueden también ellos ejecutar las acciones, prestarle más atención al tema de seguridad de la información. ¿Sí? Listo. Nos extendimos un poquito, creo, hablé mucho, pero no sé si tengan algunas consultas adicionales para revisarlas, contestarles. ¿No? ¿Todo claro? No hay ninguna consulta adicional. Igual este webinar va a quedar grabado, se va a publicar en YouTube, en la página YouTube de CUNA, así que ahí lo pueden volver a ver. Y de hecho que vamos a sacar otro webinar para complementar toda esta información, porque ahora les he hablado de manera general, pero no hemos entrado muy puntual al tema del detalle, ¿sí? Listo, si no hay consultas, nada, yo encantada de poder brindarles este webinar. Muchas gracias por su participación y asistencia y nos estamos viendo en algún otro webinar. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.